Buenos días. Y bueno, para seguir con nuestro trabajo de metrología, vamos a mirar los componentes de errores. Esos errores se descomponen en dos errores: error sistemático y error aleatorio. Ahí lo tendrán eso a la mano a la hora de abrir el libro de Excel, pero vamos a ver un poco más acerca de las escalas. Entonces, vamos a cliquear acá donde dice el muñequito. Bueno, entonces, como les venía hablando, lo de las escalas. Entonces, cada instrumento tiene un error de medida y una incertidumbre de medida. ¿Y esto por qué pasa? Porque cada instrumento tiene cierta capacidad de medir cosas. Por ejemplo, nuestra regla que utilizamos normalmente. Esa regla solo tiene la capacidad de medir hasta 1 milímetro. Más que el aparato que tenemos acá, también llamado como calibrador o pie de rey, normalmente como lo llamamos. En este caso, digamos, un calibrador de hasta 0.01 milímetros es capaz de medir. Entonces tendremos una escala donde no sabemos tampoco qué errores pueden haber, qué incertidumbre puede haber, que la incertidumbre es un valor donde no sabemos qué pasa ahí, básicamente. Y esa definición de incertidumbre la vamos a ver un poco más adelante para que quede un poco más claro. Bueno, y lo que les venía hablando de las escalas, entonces, por ejemplo, es muy engorroso a veces de llegar y decir, no, tenemos una medida de 0.001 milímetros, más que podemos darlo en una escala de medida de, no, entonces tenemos una medida de 1 micrómetro, básicamente. Entonces, para eso vamos a cliquear en esta flechita, en esta roja que tenemos acá a la derecha. Entonces, eso pues ustedes ya lo van viendo, y a medida que vayan avanzando van a llegar a este punto, que es lo que les vengo explicando, que es al momento que vayan a cliquear acá donde dice el link video de YouTube, es este mismo que están viendo en este momento. Entonces, lo que les venía hablando, entonces para eso tenemos unas escalas de medida. En este libro solo vamos a encontrar escalas de medida para el sistema internacional, que es el que está utilizando ahora, porque ya en Estados Unidos están empezando a implementar este sistema poco a poco, ya considerándolo que en las diferentes máquinas que ellos exportan están mandándolo tanto en el sistema inglés como en el sistema internacional. Y eso pues para tener una mayor facilidad y todo ese tipo de cosas. Entonces, viniendo a hablar de los múltiplos y los submúltiplos, entonces tenemos esos múltiplos hacia arriba, que son para cantidades gigantescas, y no tener que decir, no, tenemos 1.000.000 de kilogramos. En vez de eso podemos decir, tenemos 1 megakilogramo, por decirlo así. Y así con los diferentes ítems. Entonces, en esas celdas, y también tenemos unos submúltiplos hacia abajo, lo que nos quieren decir, por ejemplo, que si queremos decir, no, tenemos 0.001 metros, entonces es más fácil decir 1 milímetro, y con eso pues es más fácil pues las notaciones. Entonces, ahora pues les traigo una herramienta pues que trae la hoja de Excel para hacer cambios y puedan ver cómo se puede variar este tipo de múltiplos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un valor de inicio que es 1000, digamos 1000 amperios, 1000 candelas. Esos significados los vamos a ver más adelante en las unidades de medida, que son las unidades básicas con las que hacemos todo esto. Entonces, digamos 1000 amperios, que eso es nuestra medida básica. Entonces queremos pasarlo a kiloamperios. Listo, aquí ya está. Entonces nos da 1 kiloamperio. Entonces, no, que queremos saber cuánto es 0.001 amperios. Entonces introducimos el valor, damos enter, y ahí nos da cuánto es en kiloamperios, pero no, que, o sea, lo que les venía hablando, entonces no queremos esa notación tan engorrosa, sino algo más abreviado. Entonces, digamos, no, tenemos 0.001 amperios. Entonces, la unidad de medida más cercana, pues para no tener esos resultados, sería miliamperios. Tendríamos 1 miliamperio, por ejemplo. O por ejemplo, o sea, ya queremos, no, que en unidades de masa, kilogramos.
Entonces, no, que aquí pues por facilidad está en gramos, listo, pero la unidad base es kilogramo para no tener esa confusión. Entonces, digamos acá tenemos 1000 gramos de alguna sustancia. Entonces, listo, ahí está en mili. Entonces, en mili, pues, o sea, todas las unidades son medidas divididas por el factor que tenemos aquí a la izquierda. Y no olvidar los nombres ni los símbolos, dado que para cualquier traducción o trabajo es conveniente utilizar lo que tenemos estos símbolos acá, porque he visto situaciones de compañeros de trabajo de la universidad que a veces cogen y pasan deca, o sea, dicen decímetro, listo, es la de pequeña, entonces deca debe ser la de grande, entonces no, por favor, no hacen realizar esas confusiones. Entonces deca es deca, listo, y así, con eso aquí pues por eso les pongo esa tablita acá para que tengan una mayor facilidad de visualización y traten de aprendérselo, bueno, lo mismo que el nombre, porque por ejemplo aquí Jota y Yocto, pues ahí nos podemos confundir. Entonces Jota es el nombre hacia, o sea, de el múltiplo hacia arriba, y Yocto es el múltiplo hacia abajo con 10 a la menos 4, que es una medida extremadamente pequeña. Entonces lo que les venía explicando, entonces 1000. Entonces no, que eso es una medida base, entonces no, que el resultado lo tengo es en septo, 1000 septos, 1000 septoamperios, por ejemplo. Entonces ahora, bueno, aquí nos da el resultado en un exponencial, que esto es 1 por 10 a la menos 15. Eso es lo que significa 1 menos 15. Bueno, entonces queremos pasarlo de septo a yocto, digamos. Ahí nos da como 1.000.000 de yoctos, si no estoy mal, sí, 1.000.000 de yoctos. Pero no, pero queremos resumirlo. Entonces pasamos a una más hacia arriba, ¿sí o no? Entonces pasamos a attoamperios. Entonces ahí sería 1000 septoamperios, sería un attoamperio, para tenerlo ahí presente. Bueno, entonces, y bueno, ya cuando terminemos acá pues de visualizar el ejemplo, lo que les estoy haciendo, pues ustedes mismos lo pueden hacer en su tabla de Excel. Entonces ya cuando terminemos pues vamos a dar clic acá en la flechita negra para volver donde nos quedamos. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, ya sabemos que son las escalas, pero ahora debemos aprender más sobre las unidades de medida. Por favor, clique en la flecha, en las flechas indicadas para ir hasta el inicio y saber un poco más acerca del tema. Entonces vamos a ir hasta aquí. Listo, aquí es lo que estamos ahí hablando ahorita. Entonces seguimos las instrucciones, clique a la amarilla para volver donde quedaste. Y aquí seguimos. Listo, eso ya lo vimos también. Entonces cliqueamos en la flecha para devolvernos. Listo, aquí ya volvemos otra vez donde veníamos. Y aquí ya pasamos a unidades de medida. Ya ustedes aquí tendrán la información a la mano. Entonces lo mismo que vienen ustedes haciendo atrás. Cliquean aquí en la flechita azul, en el cuadrito azul, y aquí les despliega una lista. Entonces lo que les decía, amperio, metro, y aquí mismo también se les da la ecuación de cómo se saca el metro. Entonces, por ejemplo, el metro se define según la Conferencia General de Pesas y Medidas al fijar un valor numérico de la velocidad de la luz en el vacío en 299 millones no sé qué, cuando se expresa en metros sobre segundo, donde el segundo se define en la frecuencia del cesio 133. Esto ya lo explicaré en otro video. Bueno, y muchas gracias y sigan con el curso.